Ahí estamos nuevamente, ya salimos de las publicidades y nos vamos con la delegada del IPB local, Marina Martín, que estamos en comunicación. Le damos la bienvenida a este noticiero de Cable Canal Río Mayo. Buenas noches, Marina, ¿cómo andás? Buenas noches, Pablo, para vos y toda la audiencia de Cable Canal. Bueno, se escucha muy bien, Marina, así que, bueno, estamos en la previa, vimos ahí el flyer de que mañana, bueno, comienza, digamos, por fin viene el acto público del sorteo de las viviendas. Y bueno, te queríamos ir preguntando la última vez bueno, sé que estás con todo eso, pero tuviste un tiempito para atendernos, recordar un poquito de la última nota que hicimos para ir de menor a mayor, ¿viste? Em, recordarnos qué pasó con esa gente que había ido, ¿te acordás que tenía tiempo de presentar papeles y eso hasta que llegue el listado definitivo? ¿Cómo fue eso, si nos podés recordar un poquito brevemente? Sí, cuando salió el primer listado, el provisorio, que tenían tiempo para el tema de las impugnaciones y demás, bueno, gente que se presentó a hacer reclamos más que nada, por ahí no hubieron impugnaciones, no hubieron, lo mismo que ahora, tampoco hubieron impugnaciones, sino que básicamente también fue más que nada el hecho de reclamar y pedir el ser ingresados, pero impugnaciones en sí, como se solicitaba, no hubieron. No hubo Eh, impugnación. Bien. no, así que posterior a eso, bueno, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, Rawson publica ya el listado de los que serían los postulantes para el sorteo, donde también daban tiempo para el tema de presentar impugnaciones, en la cual tampoco hubieron impugnaciones, pero sí hubieron por ahí también lo mismo que el anterior, reclamos, esta vez de la gente que había quedado, que figuraba en el anterior listado, Mm, ¿cómo es? En el provisorio y que sí. ahora no figuraba. Ah, mira. Entonces, bueno, se enviaron todas las notas vía email para acelerar los tiempos justamente, porque si no, no se llegan bien con los tiempos, teniendo en cuenta lo que es el traslado, ¿no es cierto?, de la correspondencia de acá hasta Rawson, así que se fueron adelantando, como lo solicitaron Rawson, que se adelantaran por email para que ellos pudieran ir viendo cada una de las situaciones, y se les fue contestando, se contestó uno por uno, o sea, se les contestó, mandaron la contestación de forma individual para cada uno. ¿Y pudieron entrar algunos de esos que se le No, contestó? hoy cuando en la mañana me pasaron el flyer de la publicación del sorteo, pregunté y volví a preguntar por dos casos que habían ido de nuevo a preguntar y demás, y me dijeron que no sufría modificaciones el último listado y que era ese el listado que se tenía que presentar mañana para el sorteo. Bien. Los que han quedado afuera, que han quedado por falta de presentación de esos papeles que pidieron la otra vez, los últimos eran. Del anterior listado a ahora lo que surgió fue justamente una nueva normativa que sacaron este año por parte del IPB, que está dentro del marco de la resolución 39, donde uno de los requisitos es justamente el hecho de que deben contar con ingresos suficientes para poder afrontar lo que es el pago de la cuota, que se Ah, estima que no, si bien no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar, está estipulado aproximadamente en una base de 450.000. claro. Claro, sí, lo habíamos hablado eso. Era que había que tener más o menos, digamos, bien por regla, acreditar los sueldos, determinados sueldos para poder entrar. Era un porcentaje, no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero más o menos era eso, el valor que estabas hablando vos. Me repetí porque no alcancé a escuchar. No, Como que se entrecorta un poquito la llamada. sí, era que el sueldo tiene que tener determinado amplitud y ese porcentaje que no recuerdo cuál es el que tiene que acreditarse para que puedan entrar, ¿no? Claro, es justamente lo que decían ellos. Teniendo en cuenta que no puede superar el 25, la cuota no puede superar el 25% del ingreso del grupo familiar, estamos hablando que si estipulan un aproximado de una cuota base de 450.000, eh, el ingreso básicamente tiene que superar el millón. Claro. Y hay gente que ha quedado afuera por eso, entonces.
varias gente. Sí. Por eso te digo que del listado anterior a este hay un aproximado de 50 personas, de 50 familias que quedaron fuera, justamente por el tema esto de que no se llegaba a cumplimentar con el tema del nuevo requisito, que era el tema de los ingresos suficientes y aparte lo otro, que tenían que ser, digamos, comprobables. Claro. Estamos hablando de que ya sea que tienen que ser recibo de sueldo en blanco o contrato, por ejemplo, los contratados tienen que ser monotributistas, estar inscriptos en ARCA, todo ese tipo de cuestiones. Todos esos requisitos se modificaron con la nueva resolución que salió este año, que si bien hubieron muchos comentarios y demás que decían ¿por qué no se dijo en noviembre? Bueno, no, en noviembre no se dijo, nadie sabía, ni siquiera nosotros sabíamos que posterior iban a hacer una modificación. Claro, sí. En ese momento, cuando se llamó a actualizar, inclusive la primera modificación que hubo fue que se solicitó el informe del registro de la propiedad, que ese era algo que, bueno, cada uno pagaba, sí, para solicitar ese informe, porque también vi el tema de las publicaciones de que decían, pero ¿y lo que pagamos, quién nos devuelve? No, porque es un arancel que está estipulado. Es como cuando vos solicitás, no sé, el certificado de antecedentes penales, vos tenés que pagarlo. Es un arancel para poder solicitar el informe. Bueno, esto es lo mismo y es del registro de la propiedad. No es ni siquiera del IPB, es del registro de la propiedad. Y es un trámite que lo solicita el IPB. O sea, ese fue el puntapié inicial del año pasado, cuando empezó todo, cuando se llamó a actualizar, que había tiempo hasta el 4 de noviembre, y que se solicitó justamente ese informe, que se trató de hacer todo lo posible para llegar con el tema de los informes, que en el primer listado inclusive hubo gente que no llegó con el informe porque el registro no alcanzó a mandarlo a tiempo. Claro. Te hago una consulta. ¿Quedó mucha gente también afuera por ese ítem del registro de la propiedad? Los que quedaron afuera la vez pasada eran alrededor de casi 20. O sea que 20 fueron por el registro de la propiedad y 50 por ingresos insuficientes. Sí. Bien. O sea, estamos hablando ahora, yo no lo publicamos, pero no lo recuerdo. ¿Cuántos? Y ahí ya vamos a lo que va a pasar mañana. ¿Cuántos serían? ¿Cuántas familias serían para mañana? 30 familias. 30 familias son el total. Claro, ese es el último listado que salió, son 30 familias que son las que están en condiciones de entrar al sorteo de mañana. Bien. ¿A qué hora, para recordarle a la teleaudiencia, a qué hora sería el acto público mañana y dónde? A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía en el Cinenac. En el Cinenac. Y bueno, ¿quién viene de provincia? ¿Podés contarlo un poco? Porque estuviste trabajando en esto. Sí, de provincia viene el escribano que se encarga de llevar adelante todo lo que tiene que ver con el tema del sorteo. Viene prensa de provincia, sí, porque tienen que hacer toda la transmisión porque es un acto público. Y mañana está llegando el delegado del IPB de Comodoro y más 2 empleadas que también vienen a ayudarme a mí con respecto al tema después del tema de las notificaciones y eso. Bien. Mañana se hace el sorteo y en caso ponerle son 16 viviendas, recordemos. Sí. Sí. O sea, en realidad se sortean 15, porque acordate que una ya quedó en reserva, es lo que nos informaron, que una ya está en reserva por situaciones especiales. Por situaciones especiales. De esas 15, mañana se hace el sorteo y ya pueden ir a habitar, o cuándo se le entrega la llave, o cómo será. Una vez que se haga el sorteo, se les notifica mañana justamente de todos los requisitos y toda la documentación que deben presentar. En eso justamente es que ingresa nuevamente la nueva resolución 39, porque ahora, por ejemplo, a esos postulantes, ¿sí? que o sea, si bien están dentro del sorteo y demás, deben cumplimentar justamente estos requisitos, que aplica, por ejemplo, que se le va a solicitar cosas como certificado de antecedentes penales a nivel provincial, certificado de antecedentes nacionales, nacionales, el certificado RAM, que es el de alimentantes morosos, el informe del veraz, más 2 garantes, y a los 2 garantes se le exige también presentar el certificado veraz, el informe del veraz, el certificado RAM y el certificado de antecedentes penales nacionales. Miércoles. Disculpame que te lo diga, es como que es
digamos, un combo ¿Te acordás importante que de... la última vez que habíamos hablado, viste que yo te dije todavía, puede que vayan a haber novedades porque se comentaba, se rumoreaba de que se estaba supuestamente trabajando, pero no pensamos que iba a ser a tanto, a tanta escala, ¿no es cierto? Pero bueno, Es como se que terminó haciendo. me da la sensación como que fueron de menor a mayor. Empezaron tranqui, empezaron, después pusieron el registro de la propiedad, después lo de Sí, los ingresos suficientes, filtros, digamos, y después, bueno, ahora sí. todo esto, antecedentes penales, RAM, provinciales, nacionales, los garantes, bueno, Tal cual. Lo que morosos. pasa que, a ver, de una base, y de lo que hablábamos, ¿te acuerdas en su momento? El barrio, viste que se decía, no, muchas, viste que decían, no, que era para madres solteras, que no, que era vivienda social. Y en realidad, si vos te fijás en el cartel de la obra, en ningún lado dice que es ni para madres solteras, ni sociales, ni nada por el estilo. Son 16 viviendas. Básicamente hay que dejar de pensar de que las viviendas son sociales. ¿Por qué? Porque sí o sí el IPB necesita empezar con el recupero del tema de las cuotas. Y esto venimos trabajando hace bastante, ya el año pasado, cuando empezaron, por ejemplo, a llegarle cartas documento a la gente que estaba con deuda y ese tipo de cuestiones para que empiecen a regularizar. Y van a haber novedades más adelante con respecto a eso también. Entonces, como que de alguna manera se están tratando de asegurar sí o sí el recupero de las cuotas, porque es la única manera de poder seguir realizando vivienda. También hay que hacer un ítem aparte de que es lamentable la situación, ¿sí? Todos opinamos, creo, lo mismo, todos los que tenemos un poquito de empatía opinamos exactamente lo mismo, es de que es injusto porque vos fíjate que hay muchísimas familias que realmente necesitan un hogar, necesitan un techo, pero lamentablemente ahora con estas burocracias quedan excluidos. Sí. Entonces, a eso es lo que hay que apuntar después con el tema de lo que es a futuro, toda obra que se quiera proyectar en cuanto a la localidad, de pensar en eso, ya que no pueden ingresar por ese lado, buscarle la manera de poder ayudar a esas familias. Claro, y ahí le pido cámara al señor operador, porque, o sea, todos entendemos que, claro, que tiene que haber un recupero, como decís vos, de las cuotas y todo, pero viste que hay una frase que es el hombre es él y sus circunstancias, las circunstancias de los Sí, hombres en Río Mayo y en todas las provincias y en el país es muy crítica económicamente, ¿no? Entonces es como que en estos momentos pedir esa batería de cosas es como que suena como muy, no sé, como muy duro, no sé cómo decirlo, muy frío, pero bueno. sí, pero bueno, lamentablemente son las nuevas políticas que se están implementando a nivel nacional, básicamente, ¿no? Con todo lo que viene aconteciendo. Es como que ya la parte social se está dejando de lado y hoy por hoy es como que básicamente todo pasa a ser como si fuera un banco, es como que todo es, si no tenés Sí, cómo responder, no vas a obtener ningún beneficio. Es sí, lamentable llegar a esto, no, sí, la verdad pero, pero bueno, qué sé que yo. duele. Pero es opinión nuestra, lamentablemente Eh, es opinión nuestra. Pero no está nada más lejos de la realidad que es lo que está ocurriendo. Marina, bueno, algo más que quieras para aportar de que no te haya preguntado por lo de mañana. Em, No, están cordialmente invitados, como siempre. Bueno, y justamente te dije en la mañana, te había preguntado si ya, porque le había pedido yo justamente ahí a la gente de prensa que se encargara de avisar a los medios y demás, porque bueno, es un acto público. mm, Eh, Más allá de todo, es un acto público y por lo menos el tema de que para la gente que tiene la posibilidad de que pueda entrar mañana en el sorteo, también es difícil para ellos. Yo hablaba por ahí con algunos que por ahí me consultaban si tenían que llevar documentos, si tenían que y me decían, es como que se sentían mal por cómo atacaban de alguna manera. Y es como que, claro, estás entre la espada y la pared, porque por un lado tenés la gente que quedó para el sorteo y la gente que no quedó. Y es como que, bueno, es claro. difícil para ambos, pero bueno, y por suerte, bueno, hubo gente que a pesar de que no quedó, felicitaba y le deseaba el mayor de los éxitos a la gente que sí quedó para ingresar al sorteo. Bien, entonces recordemos, va a ser mañana 12 horas en el cine NAC. Y bueno, viene gente de Sí, prensa, gente de delegado del IPB, de acá de Comodoro. Y sí, bueno, y después se le va a pedir toda esta documentación
a la Sí, gente. se les da un tiempo igual, se les da un tiempo para que puedan juntar la documentación. Y en virtud de eso, bueno, ahí se va evaluando en caso de que surja algo dentro de todos los requisitos que se les pide, si hay algún informe negativo o algo, bueno, se sortean suplentes mañana también. Ah, también eso es importante que lo digas, se Sí, va a sortear sí, sí. suplentes, va a haber sorteos para los suplentes. Tal cual. Igual manera, bueno, mañana antes de que comience el sorteo también el encargado de prensa se encarga de comentar cómo es la forma, de explicar todo eso y después el escribano se encarga de la parte del sorteo, digamos. Bien, bien, yo creo que estamos completos, vamos a estar seguramente, bueno, con toda la expectativa para mañana y bueno, te agradecemos la nota, no sé si hay algo más que me olvide de preguntarte o vos que quieras comentar, pero bueno, creo que ya estamos. No, 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 solamente recordarle a la gente que figuraba en el Estado que tienen que estar presente uno de los dos cónyuges, porque se entiende por ahí que por cuestiones de laburo, por ahí hay algunos que los dejan, otros no, pero sí o sí tienen que estar los 30. Y con DNI. Y con DNI, uno de los dos cónyuges y con DNI. Sí, Bien, ahí estamos Marina con toda la información. Bueno, vamos a estar atentos mañana y bueno, seguimos como siempre con la información para ver cómo va sucediendo todo. muchísimas gracias a Pablo, a vos también por tomarte un tiempo de poder sacarnos por ahí al aire con las noticias y demás para poder informar a la gente y por ahí terminar de evacuar algunas dudas y bueno, seguramente te estamos viendo mañana. Bueno, dale, como no, dale. Un saludo. Bueno, igualmente para vos, buenas noches. Buenas noches. Ahí estábamos con Marina Martín